Es un gusto estar aquí con los presentes por Zoom y en la iglesia. Y es como decía Cristian, un agradecimiento poder compartir la palabra de Dios. Los invito a leer en Marcos 5, del 23 al 34. Marcos 5, del 23, creo que es 23, sí. Del 24, perdón. Jesús se fue con él y lo seguían una gran multitud, la cual lo apretujaba. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada. Pues en vez de mejorar, iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Pensaba, si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Al momento también Jesús se dio cuenta de que de él había salido poder. Así que se volvió hacia la gente y preguntó, ¿quién me ha tocado la ropa? ¿Ves que te apretuja la gente?, le contestaron sus discípulos, y aún así preguntas quién te ha tocado. Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. La mujer, sabiendo lo que había sucedido, se acercó temblando de miedo y arrojándose a sus pies, le confesó toda la verdad. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Este pasaje, si bien lo leemos mil veces podemos encontrar riqueza en él, ¿no? Y creemos que todo lo que quedó escrito, que Jesús hizo, es porque sucedió en aquel momento, pero es porque sigue sucediendo. Sigue habiendo gente enferma, sigue Jesús en la multitud, entre nosotros y accesible a nosotros. Me llamó muchísimo la atención varios puntos, y estoy segura que hay miles de más, ¿no? Miles de puntos más para tocar, pero sentí que la mujer, a pesar de estar enferma, porque debería estar muy débil, de sentirse impura, porque religiosamente era muy mal visto tener hemorragia, estaba atenta, oyó hablar de Jesús, estuvo atenta, a pesar de lo mal que estaba atenta. Fue por detrás, entre la multitud. Estoy segura que llegar a Jesús entre tanta multitud debe haber tenido que pasar mucho trabajo, varios obstáculos, pero nada de eso la detuvo. Y fue por atrás. Me llamó mucho la atención ese detalle. No buscó un lugar preferencial, no buscó estar aparte, no buscó tener una entrevista
a solas, fue por atrás, de la manera más humilde. Y logró tocar, ella decía, ¿no? Si lograra aunque sea tocar el manto, se conformaba con lo mínimo. ¿Cuántas veces pensamos que si no recibimos todo lo que queremos, Jesús no nos responde, Dios no nos responde? Si fuéramos con el mínimo, con la humildad mayor, digamos, pero con la gran esperanza. Esperó apenas tocarle el borde, tocarle algo de Jesús. Ni sus manos, ni que su mirada estuviera en ella. Tenía tanta fe que con tan solo creía ella que tocarlo recibiría la sanación. Jesús se dio cuenta de que salió poder de él. Esto me hizo pensar que Dios no tira al aire un montón de poderes y le cae a uno y a otro sí, y a otro no, y capaz que estoy justito abajo y lo agarro. Que el poder de Dios es personal. Que el poder de Dios está en esa misericordia que es personal, permanente, que se acerca según la necesidad. No es que nos da esto y arreglate. Jesús está en el detalle. Jesús quería saber quién era, para quién había salido ese poder. Quizás muchas veces no recibimos respuesta de la manera que queremos ni cómo queremos, pero el poder de Dios está siempre y para todos. Y está actuando y lo estamos recibiendo. Y a veces, por buscar nuestro beneficio con nuestros ojos, no vemos del gran poder que Dios, del gran milagro que Dios está haciendo en nuestra vida, a veces en cosas pequeñas. Él pregunta, ¿no? ¿Quién me ha tocado? ¿Sabría él quién le habría tocado? Preguntaba para ver si alguien se hacía cargo o no sabía. Bueno, no lo sabemos. La cuestión que él por algo insistía. Porque en el 31, sus discípulos le decían, ¿no? Todo el mundo te está apretando y preguntas quién te ha tocado. Pero él sabía que lo habían tocado de algo especial, de una manera especial. Y eso me hace pensar que muchas veces oramos, nos acercamos al Señor, vamos a Él, sabemos que Él es grande, sabemos que Él es bueno, le damos las gracias, pero no vamos de una manera especial hacia Él. No vamos de una manera personal hacia Él. ¿Cuánto tengo que trabajar para que todos los encuentros con Jesús sean personales? Y temblando en el 32, dice, pero Jesús seguía mirando hacia alrededor para ver quién lo había hecho. La mujer, sabiendo lo que le había sucedido, se acercó temblando de miedo y arrojándose a sus pies le confesó toda la verdad. A mí se me viene a la imagen una vez, un recuerdo, que estábamos acá en un evento muy importante, no sé, creo que era Luis Alfredo que estaba hablando, estaba tocando, y alguien se apoyó en la llave y apagó la luz. Y uno lo primero que dice, ¡ay, quién apagó! Y la verdad que nadie se hace cargo. Nadie se anima a decir, perdón, Luis Alfredo, yo apreté la luz, porque nos cuesta, ¿no? Bueno, imagínense en este episodio, donde está rodeada seguramente de hombres, donde está padeciendo algo impuro, porque se supone que ni a la calle puede salir,
y se tiene que hacer cargo públicamente de que fue ella que la tocó. Fue sanada, ella ya había sentido, pero hay que animarse y decir, fui yo, temblando de miedo, porque no sabía si Jesús la iba a rezongar o si los que estaban ahí la iban a apedrear, no sé. Hacerse cargo de lo bueno y hacerse cargo de lo que no está tan bueno, para dárselo a Jesús, no para culparnos. Por eso que hablaba Luis, ¿no? No es un Dios que está esperando que nos hagamos cargo para empezar a rezongarnos o a condenarnos. Nos hacemos cargo para que Jesús no solo la sane, sino la salve. Fue por una bendición y recibió muchas más. La salvación. Seguramente la sanación para ella tiene que haber sido una liberación, pero ¿se imaginan la salvación? Todos los que experimentamos ese sentimiento de perdón, esa paz que nos da saber que estamos empezando la eternidad, que después de esta vida vamos a estar con Jesús. Sabemos lo que se siente en cuanto a liberación. Se liberó de la hemorragia, pero se liberó del peso del pecado. Y me quedo en esto del miedo, ¿no? El poder que Dios nos da de liberarnos del miedo. Pero para liberarnos del miedo no es sentarnos y decir, Señor, tengo miedo, por favor, orar por el miedo, tengo miedo. Es dar el primer paso, es estar atento es salvar los obstáculos entre la gente, es ir con la esperanza de tan solo poder estar en la presencia de Jesús. Después vendrá todo lo que Dios quiera darme porque Dios es bueno. Muchas veces ponemos todo el pedido adelante y después le damos las gracias, ¿no? Ir tan solo a recibirlo, ir tan solo a estar a sus pies. Lo demás viene solo, porque Dios es bueno y es misericordioso. Se enfrentó a la multitud, se conformaba con tan solo tocarle el manto. Ella venía preparándose, ¿no? Ella se repetía, dice el versículo, si tan solo pudiera tocar a Jesús, tan solo pudiera tocarle la ropa. Ella venía preparándose. ¿Cuántas veces tenemos que pensar? Porque Dios nos da una mente, ama a Dios con todo tu cuerpo, con toda tu mente. Dios quiere que nuestra mente también lo acepte. No es solamente religiosidad automática, es pensar en lo que hacemos. Comemos el pan pensando en que es su cuerpo, tomamos el vino pensando en que fue su sangre que nos limpió. Bueno, ella se fue programando, pensando. Y después que lo tocó con esa fe impresionante que tenía, se hace cargo, con miedo, pero se hace cargo. Entonces, siempre digo que cuando me toca compartir la palabra, me encanta porque yo siento que el Señor a la primera que me habla es a mí. Y pienso, para derribar ese miedo que tengo que enfrentarlo. Y no estoy sola para enfrentarlo. Y aunque tiemble de miedo, me tengo que hacer cargo de ese miedo. Tengo que reconocerlo. Y Jesús ahí va a poner la mirada sobre mí. Seguramente le agarró las manos, seguramente la acarició y le dio la sanación y la salvación.
Y el Señor seguramente nos va a dar no solo enfrentar el miedo, pasar el miedo, superarlo, sino que vamos a salir rebosantes para poder compartir, como Cristian nos contó, con otros que seguramente también están con miedo. Lo voy a dejar aquí. Creo que da para pensar simplemente, fueron poquitos puntos, pero no sé, a mí me abrió un montón de ventanas y los invito a que escuchen la canción que en su casa, cuando quieran, o después capaz que la ponemos en el grupo, Si tan solo tocara el manto. Creo que es una linda foto de lo que seguramente pasó en ese momento. Oramos, hermanos. Gracias, Jesús, porque es tu voluntad compartir la palabra, porque lo que viviste, hiciste en la tierra, lo sigues haciendo hoy, porque lo que nos enseñaste en aquel momento nos sigues enseñando hoy, porque podemos tener esa fe que tuvo esta mujer. Queremos tener esa fe, queremos superar los miedos, Señor, porque tú eres grande y sabemos que tu mirada está en nosotros, sabemos que tus manos están para levantarnos una y otra vez, que tú no nos juzgas, que nos amas, que eres misericordioso. Gracias, Padre. En tus manos encomendamos tu palabra que nos enseña, que tu Espíritu trabaje en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias.